Hoy vamos a hablar quién es el Espíritu Santo y la promesa de su venida. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Hay varias doctrinas que se autointitulan cristianas. Hay doctrinas que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza que habita en el universo. Otros que es como algo que es como un humo que está ahí y uno tiene que buscar una potencia. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo de Dios es Dios. Amén. Porque nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad. La palabra de Dios nos habla de este misterio, pero al mismo tiempo, ¿por qué misterio? Porque para la mente humana es difícil conceder de que los tres son uno. Y al mismo tiempo cada uno tiene una personalidad diferente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y para nosotros el creer en la Trinidad es creer en la palabra de Dios. El creer en un Dios de amor es creer que Dios, Él no está quieto. Dios no está de brazos cruzados con relación al universo que Él ha creado y ni tampoco con relación a nosotros. Dios te ama a ti y quiere acercarte a Él a través de su Espíritu Santo. Entonces hoy yo voy a hablar muchos versículos y muchos de estos versículos yo ya tengo impreso aquí en mi bosquejo. Pero si en estas oportunidades, si usted quiere abrir, abra la Biblia. Pero por ahora, hermanos, yo quiero comentarte que el Espíritu Santo es Dios en acción. Amén. El Espíritu Santo es Dios que trabaja. No es algo que nosotros creemos solo en aquellos momentos que los zapatos nos aprietan. O no es aquello que creemos que el Espíritu Santo solo es el poder para disfrutar de su gloria. El poder para hablar lenguas, el poder para recibir dones, el poder para recibir sanidades. Y sí, es poder de Dios, es poder que obra en los dones. Pero el Espíritu Santo es el propio Dios. Es el propio Dios que está en acción desde la fundación del universo. Y hasta hoy, tú y yo, como seres limitados, tenemos el privilegio de tener y de ser templo del Espíritu Santo, de tener a Dios habitando dentro de nosotros. Cuando vino Jesús, bueno, vamos a comenzar desde el pasado. Cuando hubo la creación del universo, ¿quién estaba con Dios allí? El Hijo, Dios Padre, estaba el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la creación del universo, el Espíritu Santo no estaba allí solamente desde el Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, sino que desde antes, así como Jesús. Jesús no está en la Biblia solamente cuando comienza allí el Nuevo Testamento, cuando el nacimiento de Jesús. Jesús está desde el principio. Y la Biblia dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Dios movía sobre la faz de las aguas. Algunos estudiosos dicen que esta acción del Espíritu Santo que movía sobre la faz de las aguas, sobre el planeta Tierra, es la misma acción que tiene un pollo, una gallina, allí con sus huevitos, esperando para nacer el pollito, preparando para algo grande. Y podemos observar que desde Génesis capítulo 1, el Espíritu Santo está en acción. Él se está moviendo, preparando el escenario para que el planeta Tierra fuera habitable y para que tú y yo estuviéramos aquí y que Dios pudiera hacer su obra magnífica, la creación, pero también a nosotros, su imagen y semejanza. Entonces,
Cuando hablamos de eso, el Espíritu Santo, estamos hablando de la obra de restauración del Espíritu Santo. Porque Dios creó, pero la Biblia no nos cuenta literalmente, pero había algo ahí que estaba haciendo el Espíritu Santo para preparar, sacando lo que estaba desordenado y ordenando para que el escenario estuviera listo. Y desde el tiempo de Adán y Eva, cuando Adán y Eva caen en el pecado, hay una separación literal del hombre de Dios. Dios, a través del transcurrir de las eras, de los siglos, Dios quiere restaurar esta comunión. Entonces, Dios comienza a mandar en el Antiguo Testamento a los profetas, que eran hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, y que a través del poder de Dios, de su Espíritu, hablaban profecías, y los jueces guiaban al pueblo, como por ejemplo Sansón. La fuerza que tenía Sansón no era de su cabello. La fuerza que tenía Sansón era del pacto que él tenía con Dios de Nazareo, pero también era el poder de Dios, del Espíritu de Dios que estaba sobre la vida de Sansón. Dice la Biblia en Jueces 14:6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces, a través de los profetas, a través de los jueces, Dios estaba con su Espíritu obrando, actuando en esta tierra. Porque Dios no dejó al ser humano solo. No dejó a nosotros como muñequitos de barro que estábamos ahí a la suerte del tiempo. Dios tenía propósitos y tiene propósitos, y a través de sus propósitos Él usa a su Espíritu para obrar y que pueda Él cumplir sus propósitos en nuestra vida. Amén. Entonces, podemos observar en la palabra de Dios que también la obra de Dios, a través de lo que la palabra de Dios que tenemos hoy, ella fue inspirada por Dios. Y era el Espíritu Santo de Dios quien inspiraba a hombres y mujeres a través de sus historias, para que esta palabra que tengamos hoy en nuestras manos, el canon sagrado. ¿Qué significa eso? La palabra inmutable, la palabra que es antigua pero actual, la palabra que nunca vence, la palabra donde cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La palabra que muchos intentaron destruir en muchos puntos de determinados momentos de la historia, pero nunca pudieron. Y es esta palabra que hoy salva, sana, esta palabra que hoy Dios se revela a todo aquel que abre su corazón. Por lo tanto, la palabra de Dios, en la palabra de Dios, mejor dicho, podemos observar el Espíritu Santo actuando para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Amén. Por eso, hermanos, dice 2 Pedro 1:21, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, ella es inspirada por Dios. La palabra de Dios también, hermanos, sana a todos aquellos que quieren recibir sanidad y que creen en su nombre, en el nombre de Jesús. Yo creo en eso. ¿Tú crees? Amén. Por eso, la obra restauradora del Espíritu Santo también estaba para restaurar lo que se había perdido en el Edén, en el jardín del Edén. ¿Recuerdas que cuando el ser humano estaba en el jardín del Edén, un lugar
perfecto que Dios había hecho para que el ser humano pudiera tener comunión con Dios y habitar y trabajar y tener su vida allí, el hombre y la mujer. ¿Y qué sucedió allí? Todos los días Dios hablaba cara a cara con el hombre. Dios, dice la Biblia, en la brisa del día o al final del día, dependiendo de algunas traducciones, algunas versiones, pero la Biblia dice que cuando el ser humano comió del fruto prohibido, que no era una manzana, la Biblia no dice qué fruto era ese, Dios se lo sacó del jardín, pero cuando comió, sus ojos fueron abiertos y ellos comenzaron a hacer sus ropas con sus manos humanas para tapar su vergüenza y tantos otros detalles que no vamos a entrar en ellos, pero lo que sucedió en la desobediencia fue que el ser humano, que fue cortada la relación perfecta que el hombre tenía con Dios. Y a partir de este momento, el Señor Dios le hace una promesa al ser humano que enviaría de la simiente de la mujer que heriría la cabeza de Satanás. Estaba hablando de Jesús, estaba hablando de la victoria en la cruz. Y a través de todo eso, hermanos, el ser humano nació hasta en los días de hoy, tú y yo somos descendientes de Adán y Eva y nacemos con la inclinación al pecado, como ya hemos aquí enseñado en otras oportunidades. Tú y yo tenemos la inclinación a hacer lo malo, y si no redimimos, si no entregamos nuestra vida a Dios, estaremos para siempre lejos de Dios. Para eso Dios envió ¿a quién? A Jesús, a su Hijo amado, para que esta relación fuera restaurada. Y dice en Gálatas 4:4: pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad, que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios ha hecho su heredero. La Biblia nos está hablando aquí en Gálatas 4 que la obra redentora de Jesús, ella es finalizada y completada a través del Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo a los discípulos mientras estaba en la tierra: yo voy al Padre, yo volveré al Padre, pero no os dejaré huérfanos. Yo enviaré al Consolador. Y estaba hablando aquí, haciendo referencia a quién, al Espíritu Santo de Dios. Si Dios envió a Jesús para venir a esta tierra, comienza una nueva era, un nuevo tiempo, la dispensación de la gracia, que es lo que llamamos en la teología, donde la sangre de Jesús es suficiente para perdonar nuestros pecados a través de la fe. Y por eso, a través del Espíritu Santo de Dios que vino en el Pentecostés, que hubo aquella manifestación poderosa en Hechos capítulo 2 y 3, y a partir de ahí en el libro de los Hechos comenzamos a ver el mover del Espíritu Santo, sanando a personas, salvando almas, bendiciendo vidas, dando aquella osadía para aún en tiempos de persecución ellos siguieran predicando la Biblia, la palabra de Dios, aún en prisiones, aún siendo torturados, muertos, algunos crucificados, otros cortados al medio, otros eran muertos en las arenas de los leones. Pero ellos no negaban a Cristo, porque quien estaba viviendo y quien les daba esta osadía era el Espíritu Santo de Dios, que les daba esta nueva vida, que había dado esta nueva vida, había experimentado algo nuevo. Hermanos, ahora yo te pregunto, hombres y mujeres que
ellos no llegaron a amar su propia vida. Ellos vieron algo diferente. Ellos sintieron algo diferente. Y no fue una historia de la Caperucita. Y no fue un profeta que se levantó. Y no fue una historia de, allí en aquel cenáculo vino el poder de Dios en aquel culto y se terminó. Fue algo real que ellos vivieron en sus vidas. Aquí llevó a que aquellas personas no negasen a Cristo, sino que llevase el evangelio del Señor a otras naciones, sanando enfermos, restaurando a leprosos, restaurando familias, tocando a las personas. Hoy hablábamos de la sombra de Pedro que sanaba a los enfermos. ¿Quién puede concebir que Pablo, aún dentro de la cárcel, injustamente por predicar el evangelio, escribía cartas poderosas para fortalecer a la iglesia y animar a los hermanos? ¿Quién estaba por detrás de eso? Si fuera alguien que es común y corriente, entre comillas, estaba en la cárcel reclamando de la vida, pero Pablo, al contrario, contento, porque estoy aquí por amor a Cristo, injustamente, pero yo no voy a dejar de cumplir el propósito que Dios me ha dado. ¿Quién es el que movía eso en la vida de estos hombres y mujeres? Yo te pregunto, hermano, es cierto que ellos sintieron algo diferente en sus vidas. Ellos vivían algo diferente en sus vidas. Ellos no escucharon hablar de Jesús. Hechos, capítulo 4, creo que versículo 8 o el 12, el 20, perdón. 4:12 creo que, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Quién era que impulsionaba eso? El Espíritu Santo, que no estaba muerto dentro de ellos. Se movía con poder, se movía con gloria dentro de aquellas vidas. Y nosotros, en las luchas que tenemos cada día, muchas veces queremos, yo no voy, ¿dónde está Dios? Y no sé qué. Busca el poder del Espíritu Santo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Hay promesa de cuando buscamos al Dios, el poder de Dios. Colocamos otros lentes y nos miramos de afuera para adentro, porque decimos, ¿qué estoy haciendo yo? Si hay algo más poderoso, si hay una esperanza más grande, si hay un Dios que me da la victoria, si hay un Dios que me hace más que vencedor a través de su Espíritu Santo. A lo que yo quiero, hermanos, en esta primera parte de la palabra, es decirte a ti, es compartirte, hermanos, que Dios, a través de su Espíritu, es un Dios restaurador, es un Dios que se mueve, es un Dios que no está quieto, y Él se mueve dentro de tu corazón. Abra tu corazón. Pastor, yo estoy conforme en venir apenas a los cultos y hacer lo que yo hago y ya está. Hay más de Dios para ti. Si tú buscas a Dios, si tú oras pidiendo el poder del Espíritu Santo, hay más de Dios para ti, en el nombre de Jesús. Y como Dios sabe que tú y yo somos limitados, pecadores, pero al mismo tiempo santos, porque somos sus hijos, pero tenemos esta inclinación al pecado y estamos luchando contra el pecado, y Dios, sabiendo de eso, a través de su Espíritu Santo, Él hace que su Espíritu Santo nos ayuda a ser victorioso, victoriosa. Amén. Diga así conmigo: yo soy victorioso a través del Espíritu Santo. La primera victoria que Dios te da a través del Espíritu Santo es la victoria contra el pecado. Amén. Por eso dice la Biblia que el obrar del Espíritu nos ayuda a ver el pecado en nuestras vidas, nos ayuda a vencer. Y dice en Romanos 8:12: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues
si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Cuántos pueden abrir y hablar en voz alta en tu versión? En Romanos 8:13. Alguien que comparta con voz alta en Reina Valera. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Más simple que eso, más claro que eso no hay, ¿verdad? Las obras de la carne van en contra de las obras del Espíritu. ¿Qué quiere decir Dios con eso? Si tú y yo vivimos una vida de pecado y no nos consagramos a Dios, estamos lejos de Dios. Si tú y yo vivimos una vida de creyente de fachada, solo por venir a la iglesia, pero seguir mintiendo, seguir haciendo las obras de la carne, seguir haciendo lo que se hacía antes, robando y tantas otras cosas, de nada sirve. Entonces, ¿qué dice la segunda parte, hermano? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. No está diciendo aquí que solo por mis propias fuerzas. Obviamente tenemos que esforzarnos y tomar decisiones. Pero el Espíritu Santo obra en tu vida y en mi vida, ayudándonos a vencer las obras que nos separan de Dios. Hermano, da para entender la dimensión de esta palabra. El cristiano que deja que su vida esté llena del Espíritu Santo tiene grandes experiencias con Dios. ¿Por qué? No podemos ser cristianos de 10, 15, 20, 30 años y no cambiar nunca. ¿Por qué? Dios quiere cosas nuevas y tiene cosas nuevas para ti y para mí todos los días. Y Él te ayuda a vencer al pecado. ¿Qué pecado hoy tienes que vencer? Será el pecado de aquellos pensamientos, el más común quiero decir aquí. El pecado de aquellos pensamientos de darse manija para lo peor. Si alguien te hizo algo y de repente tú comienzas a dar manija, piensa que no, tú ya estás de cara, como dice aquí en Brasil, ¿no? Estás de cara virada, te has dado vuelta con el hermano, con la persona, y la persona ni sabe por qué, pero hay una embolia de cables enrollados ahí de las manijas, que muchas veces no damos el lugar al Espíritu Santo de Dios, que nos trae paz, que nos trae vida, que nos trae salvación y que nos ayuda a vencer las obras de la carne. Hermanos, vamos a seguir. ¿Cuántos están acompañando en el nombre de Jesús? Para eso, en este exacto momento, el Espíritu Santo de Dios se está moviendo dentro de tu corazón al escuchar esta palabra. Porque ¿a cuántos le pasó de antes de conocer a Cristo? Cuando leía un versículo, principalmente los de Apocalipsis, que eran terroríficos, ¿no? Las 7 cabezas, 7 cuernos y no sé qué. Ezequiel, cuando hablaba de aquella visión, la rueda que giraba y que no sé qué. ¿Cuántos antes, hablo de versículos simples, no entendía nada? ¿Cuántos? Yo soy uno de estos. Ay, qué lenguaje tiene la Biblia, yo no entiendo. ¿Sabes por qué? Porque el día que entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo de Dios hizo morada en nuestras vidas
y nos deja entender la palabra de Dios. Y por eso Él nos ayuda a entender la palabra de Dios y darnos dirección. Juan 14, 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, les hará recordar todo lo que les he dicho. 1 Juan 2:20: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal como Él les enseñó. Y aquí en Juan 14:6, donde dice Jesús que Él enviaría el Consolador y que Él hará entender todas las cosas que lo has enseñado, ese es el papel del Espíritu Santo. Pero en 1 Juan 2:27, donde dice que no necesite que nadie enseñe, porque ustedes tienen el poder de Dios, tienen la unción del Santo, tienen el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que no es necesario estudiar la Biblia, no está diciendo que no es necesario meditar en la palabra, sino que aquí Pedro estaba alertando a la iglesia, a los falsos maestros que estaban dando falsas enseñanzas a la iglesia. Y por eso Pedro estaba diciendo: hermanos, no den oídos a esos falsos profetas, esos falsos maestros. Den oídos a la santa doctrina, a lo que el Señor te ha enseñado, a la palabra de Dios. Y lo que el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se mueve dentro de ti, tú vas a entender y vas a saber diferenciar lo que es santo y lo que es inspirado y lo que no es inspirado. Hay muchas personas que no tienen un pacto con Dios, que no tienen al Espíritu Santo en su vida, que no aceptaron a Cristo en su vida, pero conocen de la Biblia. Ellos conocen muy bien de la Biblia porque quizás estudiaron mucho desde otra perspectiva, desde otro enfoque. Pero en esto podemos entender de qué adelanta saber tanto la letra si no estamos en el Espíritu. De qué adelanta saber tanto y aún sabiendo de esta verdad no entregar la vida a Cristo. No entregar la vida al Espíritu Santo, tener un corazón cerrado al Espíritu Santo. Por eso, hermano, hermana, cuando usted abre la palabra de Dios para meditar en tus devocionales, en tu vida con Dios, la palabra de Dios es viva para ti. ¿Cuántos ya han tenido esa experiencia? De leer un versículo hoy, wow, Dios habló a mi corazón. Es el Espíritu Santo actuando en ti, haciendo entender la Biblia. Y por ahí, una semana después, abrís en el mismo versículo y Dios te habló de otra manera, porque la palabra de Dios es viva. Y es el Espíritu Santo que habita en ti que te hace entender la palabra de Dios. Obviamente, hay detalles en la Biblia que realmente hay que recurrir a diccionarios bíblicos, a estudios bíblicos y todo eso, pero lo que concierne a lo que es la salvación, las verdades básicas de la palabra, si tú y yo tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, Dios nos ayuda a entender y nos da dirección. Amén. Amén, amada iglesia. Tú y yo todos los días tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos libere, nos bendiga, nos enseñe. Amén. Que el Espíritu Santo sea este lente, estos lentes para ver mejor las cosas a nuestro interior. Amén. En nuestra condición delante de Dios. ¿Quién somos delante de Dios? Y cómo necesitamos de Dios. Amén. En Juan 16:8 dice: cuando Él venga, hace referencia al Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Amén. Entonces, cada día
si tú y yo le abrimos nuestro corazón a Dios, al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, seguramente Dios te va a dar la victoria contra el pecado cada día. Amén. Por eso, cuando vemos el fruto del Espíritu, ¿cuántos ya escucharon hablar del fruto del Espíritu? La Biblia no dice los frutos del Espíritu en plural, sino dice el fruto del Espíritu, porque es un paquete que Dios nos ayuda cada día a ir mejorando, ir venciendo. ¿Alguien quiere abrir la Biblia en Gálatas 5 para acompañar y quieres leer? Gálatas 5, 22. Nuevo Testamento, Gálatas 5, 22. Vamos desde el 19. Si alguien no lee, yo voy a leer. 1, 2, 3. Alguien con voz de trompeta, bien fuerte. 19. Sí, porque vamos a hacer un contraste. Son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pueden leer el 20 hasta el 22, 23. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enviadas, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que lo son, que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Aleluya. La viva palabra de Dios nos ha hablado al corazón. Iglesia, lucha contra los deseos de la carne. Busca la santidad a través de su Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es lo opuesto a las obras de la carne. Si tú y yo fallamos, pastor, pero yo fallé, arrepiéntate y comience de nuevo. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. No dejes que Satanás te convenza de que no puedas comenzar de nuevo. Pero si vivís deliberadamente, aún habiendo entregado tu vida a Cristo, adulterando, fornicando, en la lascivia, en idolatría, hechicerías, enemistades, aquel que no es amigo de nadie, aquel que busca pleitos, el que es celoso, aquel celo enfermizo, aquellas iras, aquellas contiendas, las disensiones, las herejías. Herejías distorsionaron la verdad y la verdad de la palabra de Dios. Si tú vives así, hermano, llénate del Espíritu Santo de Dios, porque Él te da poder para vencer al pecado y ser un victorioso en el nombre de Jesús. Pero el fruto del Espíritu, que el fruto tiene que ser cultivado. El fruto en un árbol no nace de la noche al día. Allá en casa tenemos una bergamota, una mandarina chiquitita, un arbolito chico, que en verano las hormigas la atrasaron mucho. Por varias veces comieron las hojas, volvieron a las hojas, comieron las hojas, volvieron a las hojas. Floreció y de repente tiene una sola mandarina.
Estamos lavando la loza, estamos allí en la cocina conversando y bien enfrente de la ventana de la cocina, como unos 10 metros, así da para ver de lejos. Más de un mes la mandarina está allá y no madura. Honorata ayer hablaba, hoy de mañana era, mira que hay que dar de ojo para que no caiga, porque ya está empezando a quedar amarillita. Estamos viendo quién es el que va a quedar con la bendita mandarina. Pero es un fruto que todos estamos allí mirando. ¿Cuál es el momento de cosechar? Hay que cuidar la hormiga, hay que arreglar allí el suelo porque es pedregoso, hay que cuidar el arbolito. Del mismo modo, hay que cuidar la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero me es difícil tener paciencia, benignidad, pero cuida, deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por una mejor. Hemos cantado. Deja que te toque el Señor. Depende de Dios, ayúdame porque yo pequé con la ira, yo pequé con la enemistad. Dios, perdóname porque Dios, solo tú. Y es la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida que te ayuda a ti. Yo digo tu vida, pero es para mí también, es para nosotros. Por eso, hermanos, el fruto no crece accidentalmente. Busca a Dios. Y para terminar, por último, hemos hablado primero que el Espíritu Santo y su obra restauradora a través de los tiempos. Amén. Él no está quieto, Él se mueve. El Espíritu Santo también hablamos de que nos ayuda a ser victoriosos en el pecado y en entender la palabra de Dios. Y por último, el Espíritu Santo de Dios nos da poder para testificar. Él te da poder y sabiduría para testificar. Ya he hablado aquí antes sobre los hombres y mujeres de Dios en el Nuevo Testamento que no negaron a Cristo, que eran usados por Dios, y no es necesario repetir de nuevo. Pero aquí entendemos que en Efesios 6:19 Pablo dijo: oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer el valor del misterio del Evangelio. Y en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Por lo tanto, cuando venga el Espíritu Santo, cuando abrimos nuestro corazón, recibiremos poder, el bautismo del Espíritu Santo, para hablar de Jesús, para hablar sin temor, para hablar con sabiduría, para hablar a través del poder de sanidad, poder de bendición, de revelación. Y para terminar, yo voy a leer 1 Corintios 12, versículo 7, donde nos habla los dones del Espíritu Santo. Dice así: y cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dada al Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades. No es don de sanidad, sino dones de sanidades, porque hay varias enfermedades, varios tipos de enfermedades para ser obrados por Dios, sanados por Dios, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritu, a diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso yo te animo, Él reparte como Él quiere, porque la voluntad de Dios es soberana. Pero pídale a Dios los dones del Espíritu. Amén. No sea una iglesia, que no seamos una iglesia fría en el Espíritu Santo. Busca el poder de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús, hermanos. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. Di conmigo: no apaguéis al Espíritu. Y si dice no apaguéis al Espíritu, significa que hay una probabilidad de apagar el Espíritu dentro de nosotros. Con
con el materialismo, las obras de la carne, cuando ya no oramos, cuando quizás nos rebelamos contra Dios, cuando ya no congregamos. Las obras del mundo nos alejan de Dios, pero hoy Dios quiere que tú avivas el fuego, el Espíritu Santo que hay en ti. No apagues el Espíritu. Dile al hermano que está a tu lado con mucho cariño: hermano, no apague el Espíritu. No apagues el Espíritu en tu vida. Y si está apagado el poder de Dios en tu vida, enciende en el nombre de Jesús. En Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino que lleva el desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Aleluya. Ahora yo te pregunto, si Dios está en mí, Dios está en mí, no hay más y ni mucho. Por un lado es cierto, pero el poder y el obrar de Dios y el poder de Dios va a depender de cómo nosotros abrimos nuestro corazón, de cómo nosotros buscamos este poder en nosotros. Entonces, sean llenos del Espíritu en el nombre de Jesús. No deje que el pecado sea dueño de ti, porque tú no eres esclavo del pecado, tú eres hijo de Dios. Si estás cometiendo un pecado tras pecado, Él mismo está repitiendo: dedica un tiempo de ayuno, haga morir las obras de la carne, busca el poder del Espíritu Santo en tu vida, dedica tiempo de oración en la madrugada. Pastor, pero la madrugada hace frío. Pero cuando hacemos morir la carne, vivifica el Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu está dispuesto, pero la carne no. La carne no quiere orar, no quiere venir a la iglesia, no quiere ayunar, no quiere. En ese momento vamos a orar. Y quizás algunos aquí están enfrentando ya una resistencia en su mente y en su cuerpo, con sueño, con desánimo. Vamos a orar. Pero hay otros que quizás tienen un entusiasmo en sus corazones. Pero independientemente de cómo estés ahora, no apague el Espíritu. Es una lucha de la carne contra el Espíritu, y el Espíritu tiene que ganar. Amén. Gloria a Dios. ¿Entendiste el por qué hay que hacer morir las obras de la carne? ¿Entendiste el por qué esa constante lucha que nunca va a terminar mientras estemos en esta tierra? Tú nunca vas a tener ganas de orar, pero hay que orar. Hay que hacer la voluntad del Espíritu. Tú nunca vas a tener ganas de leer la Biblia, y quizás sufras resistencia, de desánimo, de pereza, de otro entretenimiento, de mirar el celular, de mirar un programa de TV. Pero fíjate, abre tus ojos, coloca los lentes para mirarte desde lejos y decir: no, yo tengo que separar un tiempo para Dios, yo tengo que hacer morir las obras de la carne y tengo que buscar a Dios. Tengo que ser crente, tengo que ser cristiano. No seas cristiano de fachada. Amén. Pero pastor, cuando el pastor dice que va a terminar, sigue, ¿no? Porque me vienen cosas, Dios me está dando cosas y tenemos que hablar, hermano. No podemos perder la oportunidad, porque hay muchos aquí que nos vemos solo el domingo, entonces hay que hablar. Por eso, hermanos, hay muchos que dicen: pero pastor, el hermanito fulano hizo eso, es el hermanito con Dios. Y ora por el hermanito para que él pueda vencer ese pecado. Y si Dios te da la osadía y la sabiduría, hable con este hermano. Vamos juntos, yo te ayudo, yo te apoyo. ¿O será que Dios nos hizo jueces? ¿O será que estamos dejando que la carne sobreponga al Espíritu y comencemos a pensar mal del hermano? O comencemos, hermanos, ¿sabes qué? A decir: no, yo no voy a leer la Biblia, yo no voy a dedicar un tiempo, porque yo estoy lleno de compromisos, yo estoy lleno de actividades, y aparte terminé el día y estoy muy cansado. Jesús no presentó excusas para no ir a la cruz. Obviamente no vamos a ir a la cruz, pero el que quiere venir en pos de mí, toma su cruz y sígame. Quizás tu cruz sea el desánimo, sea una carga de dar muchas excusas,
pero toma tu cruz y siga a Cristo. No presente excusas para no seguir a Cristo. Quizás tu excusa, tu cruz, sea el desánimo, como ya dije, pero sea la mentira, sea tantas cosas en esta vida que Dios está hablando a tu corazón, pero toma tu cruz y siga a Cristo. Vamos a orar. Colócate de pie y sé lleno del Espíritu Santo. Amén. Sé lleno del Espíritu Santo. Hermanos, hoy yo quiero, en este momento, obviamente vamos a orar por otras cosas, pero en este momento yo quiero invitarte a colocar en práctica esta palabra. ¿En qué sentido? Solo una oración. Diga: Señor, yo te quiero conocer. Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero más de ti. El mismo Espíritu que no dejó que los discípulos se desanimaran allá con aquellas luchas. Hay una serie de cartas de Pablo, cartas paulinas de la cárcel, de la prisión, que Pablo escribió allá en la cárcel, pero contento, lleno del Espíritu. Cuando tú y yo tenemos un contacto con el poder del Espíritu Santo, hay un clic, hay una llave que cambia, que no queremos volver atrás. Amén. Tenga tu experiencia con Dios. Yo te invito a que ore en este momento: Señor, lléname. Lléname de ti. Señor, lléname de tu Espíritu. Seguramente Él va a obrar, porque Él está aquí. Seguramente Dios te va a llenar de su poder, de los dones del Espíritu. Lléname, Señor. Señor, lléname. Dile: Señor, pero hable con fe al Señor. Lléname, Señor. Señor, lléname, yo necesito. Quita toda incredulidad de mi corazón. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Señor. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de tu gloria, Jesús. Lléname, Espíritu Santo. Queremos más de tu gracia, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, dile: quiero más. Sé lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. No apaguéis al Espíritu. Vence la resistencia de la carne, que no tenés ganas de orar, que no tenés ganas, o quizás tenés vergüenza de levantar tu voz y orar. Vence esta resistencia y dile: Señor, yo quiero más. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más. Quiero más de ti, Señor. Quiero más. Más, Señor, de tu gloria. Más de tu poder en mi vida, Señor, que me ayuda a entender tu palabra, que me ayuda a vencer el pecado, que me ayuda, Señor, a ser un creyente victorioso en todas las áreas de mi vida. Lléname, Señor. Bautiza, Señor, vidas en este momento.